Amigos, continuamos con muchísimo más de La Grieta. Estamos felices de poder compartir con ustedes y no hay mejor manera de iniciar la semana que informando y denunciando lo que ocurre a diario en nuestro país. La lucha no ha cesado, no terminó con Nicolás Maduro, continuó y al parecer se mantiene cuesta arriba, ya que los hermanos siniestros entregaron a Nicolás Maduro y a Cilia Flores, aunque lo han negado en 1000 oportunidades y jamás el gobierno de los Estados Unidos lo ha admitido, pues no hace falta tener más de 4 dedos de frente para entender por qué ella está en este cargo. Ahora, la pregunta que nos hacemos es, ¿por qué a ella sí le faltan los 4 dedos de frente y no se cuida? Está allí a dedo, puesta a dedo, porque es tan ilegítima como Maduro, pero está allí puesta por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Hemos denunciado en 1000 oportunidades que ella es una continuidad del madurismo. Y hoy día, luego de más de 2 meses, de casi 2 meses, del doble terremoto que sacudió a nuestro país, sigue quedando mal. Sigue dejando claro quién es y de qué está hecha. Pues ni ella ni el psiquiatra siniestro, porque ambos hermanitos son una joya. Emmanuel Rincón se pregunta, ¿por qué la dictadura de Delcy Rodríguez no ha informado a la población sobre la cifra de muertos tras el terremoto de Venezuela? ¿Por qué? ¿Por qué no han actualizado la cifra? ¿Por qué no han dado la cara? ¿Por qué no actúan como lo hace un líder de una nación? ¿Por qué no hay liderazgo? Porque simplemente están acostumbrados a maquillar cifras, a quitar cuando no les conviene y a aumentar cuando necesitan hacerlo, porque han trabajado siempre bajo una narrativa llena de mentiras, porque no les conviene, así de simple, y peor aún, porque jamás les ha importado la vida de nuestros venezolanos, de nuestros hermanos, de nuestro país. Jamás, ni jóvenes, ni adultos, ni niños, porque no piensan en el futuro, porque no piensan más que en su bolsillo y porque la mentira es tan grande que se les escapa de las manos. Tenemos ya conectado al invitado, creo que me comentan por aquí, todo listo, como les anuncié anteriormente. Se trata de Fabio Valentini, reconocido economista, dirigente de Vente Venezuela, quien lucha arduamente también por recuperar la libertad y la democracia de nuestro país. Licenciado, buenas tardes y bienvenido a La Grieta. Gracias, estimada Alejandra, a ti y a toda tu audiencia. Nosotros feliz porque mucha parte de esta audiencia es suya y están felices cada vez que usted está aquí saludándolo. Y la pregunta que hoy más me han hecho es sobre una mesa de negociación. Para comentarle un poco en contexto mi programa, pues sé que usted está al día con el acontecer noticioso. El día viernes estuvimos realizando una entrevista a Esteban Gervasi y él decía que bueno, no nos debemos sentar allí, que no se debe negociar. Yo le decía, ¿por qué no pensar que hay que sentarse con quien tiene secuestrado al país? Yo he visto, hemos sido testigos en muchos momentos a través de la televisión, cuando tienen a alguna persona secuestrada, hay un experto que se sienta y negocia con el secuestrador. ¿Qué está pasando en medio de esta negociación? ¿Es positiva? ¿Cómo ves lo que sucedió el sábado? ¿Y qué nos esperas, licenciado? Bueno, muchísimas gracias por tu pregunta, Ale, porque permite sobre todo aclarar muchas dudas, ¿no?, que pueden existir en torno a esta iniciativa. Yo creo que toda iniciativa que tenga como norte la liberación absoluta de nuestro país del régimen dictatorial, si ese es el norte, si ese es su objetivo, pues evidentemente bien recibida será. Pero evidentemente hay una línea roja que es la que no se puede cruzar, porque además es la que los venezolanos definimos y que viene definiendo en los últimos años y que no expresó por un tuit o no expresó sencillamente en una manifestación popular, que lo demostramos y que además lo ratificamos por muchísimo tiempo y que además evidenció la naturaleza de este régimen, sino particularmente la definió en un mandato popular. Es decir, el venezolano trazó la ruta y el futuro que quiere. Sí, el venezolano, que además de alguna otra manera ratificó su número, su ponderación a partir del 28 de julio, que no fue una elección más. Fue una constatación y a su vez una ejemplificación de la soberanía, es decir, de cómo no solo se vota por un candidato, sino que evidentemente se vota por una visión de país. Esa es la línea roja. Es decir, a partir de esa línea roja, todo lo
lo que pueda de alguna otra manera cumplir a partir de ese límite que el soberano, en este caso el pueblo venezolano, definió, puede ser positivo. A mi criterio, cuando vemos lo del sábado, que hay una primera comunicación básicamente por redes sociales, es decir, el venezolano se enteró de esto a partir de 2 comunicados que salieron en diferencia de minutos de una parte y de la otra. Cuando uno lee uno de esos puntos que dice fortalecimiento de la democracia, la primera pregunta es: ¿qué democracia hay en Venezuela? ¿O qué democracia ha habido en Venezuela en los últimos 20 años? Y aquí yo lo compartía por mis redes sociales, lo que uno de mis filósofos favoritos, Giovanni Sartori, decía, y me permito leer textual para cobrar sentido a la cita, decía: democracia es la palabra más disputada del vocabulario político. Todo régimen la invoca, incluso los que la niegan. Por eso el criterio nunca es cómo se autodenomina un gobierno, sino si el ciudadano puede cambiarlo sin miedo, con información libre y árbitros imparciales. Es decir, de la boca para afuera todo el mundo es democrático, pero en los hechos, ¿qué? ¿Hay libertad de prensa en Venezuela? ¿No hay presos políticos en Venezuela? Sí. Hay unas elecciones libres, completamente transparentes, porque realmente lo del 28 de julio, lo que más nos deja de elección, además del respaldo popular y lo que el soberano ejerció, es que desempolvamos la ingeniería electoral del chavismo en los últimos años, además ratificado por informes posteriores de la CIA y de otros organismos internacionales, pero que sobre todo lo sabíamos los venezolanos y que ni siquiera datan del 2024, sino inclusive desde el 2002. Es decir, un régimen que inició en el 99 y que a partir del 2002 ya se duda su legitimidad práctica. A partir del sufragio universal estamos hablando entonces de que estos son más de 20 años de una tiranía entablada. Entonces, eso es el típico, esos son los puntos que dicen, bueno, ya va, fortalecimiento de la democracia, y este es el límite que tenemos los venezolanos, hacia dónde va esto. Y aquí la postura de quien representa no el liderazgo de una tolda política, porque esto hace muchísimo tiempo no es de toldas políticas, sino sencillamente de la sociedad venezolana, que confió un liderazgo, pero sobre todo un mandato. Aquí hay una expectativa, y aquí nadie va a obstaculizar absolutamente ningún proceso, siempre y cuando el norte sea el que bien te definí anteriormente. Si ese no es el norte, pues evidentemente déjenme decirles que esto habrá sido otra bombona de oxígeno y tiempo a un régimen, entendiendo que el tiempo en Venezuela se mide en vidas humanas, aunado a una tragedia natural como nos ocurrió con el doble sismo el 24 de junio. Entonces, de alguna u otra manera, el venezolano debe entender que esto es y va a cobrar sentido siempre y cuando el venezolano esté incluido. Y en el momento en que se deje afuera el venezolano, automáticamente esta iniciativa no es una iniciativa, sino una pérdida de tiempo más. Licenciado, debo ir a una pausa, pero me quedo con esa frase para que el mundo entero entienda que no nos pueden pedir paciencia, sobre todo a quienes están dentro. Esa frase tan poderosa: en Venezuela el tiempo se mide en vidas humanas. Señores, Fabio Valentini, economista, dirigente de Vente Venezuela, al regreso estará aquí con nosotros. Ya venimos.